Conciudadanos, ahora que ya gané, no esperen nada de mí. Trabajé duro durante los últimos 12 años para ganar esta elección. Y ahora merezco descansar los próximos 4 años con todos los gastos pagados. ¡Eso! Así se hace. Empezamos letras en directo. Muchas gracias a toda la gente, a los de la fábrica, a los de Sofos que están acá para acompañarnos también, pero especialmente a Carol Sardeto, nuestra invitada de honor en esta ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gran saludo. Espero que se disfruten lo que vamos a tratar de hacer aquí para ustedes. Pues sí, claro, muchas gracias. Bien, vamos a empezar como siempre lo hacemos. Sí, la invitación, ya saben, saluditos, comentarios, opiniones, todo bienvenido. Ahí nos lo van apuntando y ya van apareciendo ahí poco a poco, como siempre ocurre. Se van poniendo en fila los internautas, los amigos, la audiencia virtual que siempre está presente. Vamos a empezar por conocer quién es Carol Sardeto. Y para ello tenemos acá precisamente a uno de los fabricantes. Buenos días a todos. Rodrigo Villalobos. Bienvenidos a la dictadura de Rómulo Mar. Gran dictador. Tenemos por acá la biografía de nuestra invitada de hoy. Ella es una muy interesante artista polifacética y es una escritora de lujo para este mes. Entonces, conozcamos a Carol Sardeto. Se trata de una escritora de profesión abogada. Fue viceministra de Educación y cónsul general de Guatemala en Vancouver, Canadá. Además, es autora de cuentos, ensayos literarios y políticos al mismo tiempo. También ha escrito teatro y crítica teatral en la columna Butaca de Dos, esta que fue publicada en el periódico Siglo XXI. Es columnista del periódico desde el año 2007 también. Ha escrito guiones para varios documentales y su cortometraje La Flor del Café fue nominado a Mejor Corto Documental en el Festival Ícaro de Cine en el año 2010. Compasión Absoluta, su primera novela, fue galardonada en el año 2004 con el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo. Al mismo tiempo, El Discurso del Loco, Cuentos de Tarot, del 2009, fue su segunda obra y además elaboró el libreto para la ópera Tatuana en el 2011. En el 2016, bajo el sello Alfaguara, ha publicado La Ciudad de los Minotauros y más recientemente su obra Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Así que démosle una bienvenida a nuestra invitada de lujo. Volvemos todos los afiliados del partido. Aplaudimos. Buenísimo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy con Carol Sardeto? Vamos a hablar especialmente de esta novela que es su reciente publicación. Vamos a hablar de Cuba, indudablemente, porque el escenario es Cuba. Vamos a hablar de los procedimientos para escribir una novela. Vamos a hablar de los documentales, ¿verdad? Claro. Indudablemente, y vamos a conocer un poco del contenido, el interior de cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Así que, de nuevo, la bienvenida para Carol y vamos a comenzar como lo hemos hecho los últimos tiempos, allí manejando una guía con cierta lógica. Va interesándonos en estos encuentros, Carol, conocer al autor y conocer a su obra. No, pues excelente. Muy bien. Y empezamos por averiguar cómo te acercaste tú a los libros,
¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Cuáles después? ¿Autores? ¿Títulos de obras? Lo que nos puedas mencionar. Bueno, pues yo no crecí en una casa donde hubieran muchos libros ni prácticamente ninguna afición a la lectura, pero mi tía se casó y entonces cuando la fui a visitar, que yo tendría tal vez unos 9 años, ahí ya tenía ella una biblioteca. Y en esa biblioteca había un libro pequeñito de aquellas ediciones Aguilar muy, muy lindas, ¿verdad? Ajá. Y me gustó el libro, no porque lo que tuviera dentro, sino como objeto, digamos, ¿verdad? Así que me lo llevé y era Sandokan el Pirata de Emilio Salgari. Y yo creo que esa fascinación de que un libro te puede sacar de tu cotidianidad, te puede permitir vivir una vida ajena, digamos, alternativa, distinta a la tuya, me pareció lo más fascinante que había vivido en mi vida hasta ese entonces, ¿no? Alimentar más la fantasía, ¿verdad? Claro, entonces me volví muy fanática de Emilio Salgari, leí toda la colección de los piratas. Aparte de eso, pues ya me quedé enganchada con la visita a las librerías y a agarrar libros ahí sí que al azar. Y yo creo que los libros... O sea, el asunto tuyo fue muy natural. Viste los libros, te encantaron y te quedaste con ellos Cabal. y en ellos. Sí, no, y que tienen esta propiedad mágica los libros, porque uno va a una librería y agarra un libro y termina siendo destinado para ti, ¿verdad? Y son libros, hay libros que son absolutamente transformadores. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar de la historia de dos ciudades de Charles Dickens, ¿verdad? Con todo el tema de la Revolución Francesa, etcétera. Me pareció tan increíblemente apasionante. Después de eso, más adelante, me encontré con Hermann Hesse, el Lobo Estepario, a los 14, 15 años. Y ¿Ah, sí? son aquellas cosas que te hacen como explotar el cerebro de repente, ¿no? Esas lecturas que te transforman. Sí, pues, que hacen reflexionar y que dicen, bueno, es que la lectura realmente, uno dice, qué lástima que haya gente que no la disfruta, pues, que no lee, porque es grandioso, ¿verdad? Yo creo que es empobrecedor no leer, digamos, ¿verdad? Uno dice, ala, pero qué aburrido que me pongan a leer esto, y lo que uno no se da cuenta es cuánto se empobrece la vida cuando no tienes abierta esa puerta, ¿verdad? Esa puerta de escape de tu propia existencia y de ampliación de tu universo, ¿no? Exactamente. El mundo crece dentro de nosotros, ¿verdad? Tú has escrito guiones para teatro, también para documentales, ¿verdad? Sí. Hablemos un poco del teatro en Guatemala. No sé si últimamente tú has asistido a presenciar a algún montaje, pero tuviste una columna en Siglo XXI donde hablabas y analizabas el desarrollo del teatro, me imagino que particularmente en Guatemala, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo ves hasta el momento? Una mirada tuya en este momento, ¿cómo estará el teatro en Guatemala? ¿Qué tanto habrá crecido? ¿Qué tanta atención recibe? Pues mira, yo estuve de cerca con el teatro guatemalteco desde muy jovencita, me gustó muchísimo ese espacio de la escena, ¿no? Y había un teatro realmente profesional, fascinante, propositivo, contestatario. Estoy hablando de los años 70, quizá principios de los 80. Esas propuestas, en medio de toda, claro, de ese rollo de la guerra interna, creo ¿verdad? que fue las épocas más vitales del teatro. De hecho, había esta propuesta de interteatro en que uno compraba los boletos para toda la temporada, me recuerdo, ¿no? Y estaba abierto el Teatro Gadem, el Teatro del Puente. Había un montón de espacios que se han cerrado, ¿no? La UP, que por supuesto continúa ahí, pero digamos me recuerdo de las producciones de aquellas épocas. Después de eso creo que entró, digamos cuando yo tuve la columna fue en los años 90, donde todavía había, digamos, un teatro
todavía había una propuesta importante de teatro y además venía gente a presentar, habían festivales internacionales de teatro en Guatemala. Me recuerdo de obras extraordinarias que yo vi, digamos, de grupos extranjeros que vinieron a estos festivales y era muy vital, digamos, ¿verdad? O sea, de hecho, yo me metí a un grupo de teatro con el intento de poder comprender mejor lo que pasaba en la escena, ¿no? Y entonces, para poder escribir mejor de esta columna. Después de eso yo me fui de Guatemala varios años y cuando regresé me di cuenta que había un panorama un poco debilitado, se habían cerrado muchas salas. ¿Cuándo volviste tú? Yo regresé en el año 2000. ¿Es de Canadá? Sí, de Canadá. Ajá, en el 2000. En el año 2000. ¿Estuviste con tus 3 años en Canadá? 4 años. 4 años. Sí, estuve 4 años en Canadá. ¿Tú te fuiste el año que se firmó la paz aquí en Guatemala? Yo me fui unos meses antes. Yo me fui en junio de ese año. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Eve. Muchísimas aquí nos gracias. llega el tecito. Este es el tecito. Sí. Muchas gracias. El delicioso cappuccino. Gracias, Eve. Este es Muchísimas gracias. lo sabroso de Sofos. Excelente. Pues bien, gracias, Eve, muy amable. Sí, un tecito en Sofos y hablar de libros, eso es lo que es ya tradición, ¿no? Sí, lo máximo. Pues bien, entonces, tú te fuiste culminando esa etapa, digamos, cuando se lograron los acuerdos, pero luego volviste 4 años después, digamos que fue evolucionando esa situación. Y entonces, ¿cómo encontraste aquí esta Guatemala? Con eso, con el... Mira, la verdad es que la distancia y las vivencias de un país tan diametralmente diferente a Guatemala como lo es Canadá, un país nórdico, un país anglosajón, por lo menos la parte donde yo estuve. Si estamos hablando de un país desarrollado. Sí, pero digamos que no me estoy enfocando específicamente en el desarrollo económico, sino en otro tipo de planteamiento cultural, digamos, completamente, ¿verdad? O sea, y entonces ver a Guatemala para mí fue muy revolucionario internamente, ¿no? Porque mi mirada era otra. Entonces, no vi a una Guatemala reconstruyéndose a partir de los acuerdos de paz, aunque sí vi una Guatemala muchísimo más abierta, donde se podía decir cosas que durante los años de la guerra, por la mitad de eso te hubieran asesinado o te hubieran desaparecido, ¿no? Entonces, era una Guatemala muy abierta, como una olla de grillos, donde todo el mundo quería hablar, quería decir, habían nuevas propuestas artísticas, estaba un poco en estado de ebullición, pero al mismo tiempo vi una violencia que antes quizá mis ojos no la lograban ver tan clara, digamos. Por ejemplo, el año fue el año de los linchamientos, hubo como 80 y pico de linchamientos en ese año que yo regresé. La explosión de los linchamientos. Exactamente, entonces, claro, yo recién llegada de Canadá, aquello me atravesó mucho, ¿no? Y después que empezó a destaparse la posguerra, porque fueron los años de las digamos, sacar de la tierra todas las osamentas de las personas que habían sido enterradas en fosas comunes, en fin, todo este panorama de la posguerra en Guatemala fue algo muy impresionante para mí, que venía de este país, donde los titulares de los periódicos a veces son que un oso anda suelto en una vecindad, ¿no? O sea, los periódicos de Canadá son muy aburridos porque casi nunca pasa nada, ¿no? No hay un nuestro diario allá. No, aquí no se aburre uno con las noticias nunca. ¿Cómo le llaman aquí? Diario muerto. Sí. Bueno, vamos a saludar a quienes se nos van pegando porque si no se nos desaparecen. José González, Will Drac, ¿cómo estamos con ese musicón, con el rock? Luis Gonzalo Pu Halcón, Raceli Coya Persico, Jonathan Van der Hans, Sandra Méndez, Eleazar Adolfo Molina. Precisamente Eleazar Adolfo Molina es el director general
del diario de los Altos. El diario de los Altos, donde también ya estamos apareciendo, ¿verdad? Eleazar, qué bueno, con esa alianza que estamos logrando allá para el occidente y para el mundo, pues porque esta virtualidad es lo que permite. También a Rosana Dubón, saludos, a César Luna, Rodrigo Villalobos, por supuesto, Judy Beltrán Morelo, Luis Chalín, Pablo Aníbal, Adolfo Méndez Vides, el doctor Carlos Interiano, Mario Ordóñez, Jackie Blues Nit. ¿Cómo va el blues? Rico, ¿verdad? Leo de Soulas, no podría faltar. Saludos, Rómulo y Carol, dice el doctor Carlos Interiano. Hola. Saludos, doctor. Bien, como tú fuiste viceministra de Educación también, nos falta esta pregunta. Creo que debe hacerse. En la literatura se ha discutido un poco, ¿será necesario que el escritor aborde estos temas y trate de educar a través de sus textos, de sus cuentos, de sus novelas y hasta de la poesía? No. ¿No? Yo no creo que la literatura tenga ningún tipo de requerimiento, de peso, de obligación, de nada. O sea, la literatura, como todas las artes, es un medio de comunicar, ¿no? ¿Y qué quieres comunicar? Pues eso es lo que comunicas, ¿verdad? ¿Y qué efecto va a tener en la gente? Eso ya es una cuestión que sucede posteriormente y que debe ser absolutamente libre y espontáneo. Si alguien aprende algo de un libro, es genial, ¿viste? Pero no creo que la literatura deba tener un propósito didáctico, un propósito educativo, un propósito moralista, no, ningún propósito. O sea, en esa posibilidad de libertad absoluta del escritor y del lector está la esencia de lo humano. La libertad, precisamente, que es la que fluye, la que se abre, nomás se empieza a escribir, se empieza a crear. No ¿verdad? Tenemos obligaciones en ese territorio, afortunadamente. La creatividad no debe tener esos límites. No debe tener ni límites, ni pesos, ni obligaciones. Debe ser un acto espontáneo y de la libertad más perfecta que logremos encontrar, porque de todas maneras ya tenemos metidos adentro suficientes condicionamientos, ¿viste? Exactamente. O sea, si podemos liberarnos en ese espacio de todo. Por eso es que a veces a mí me parece muy equivocada la noción de algunos lectores de ser moralistas con relación a los personajes de un libro, por ejemplo, ¿no? De enjuiciarlos como que si lo que está planteado en un libro de ficción hubiera acontecido. Y lo que pasa es que un libro de ficción es una exploración de las posibilidades humanas, de las posibilidades positivas y de las posibilidades más oscuras y negativas. A través de ese ejercicio podemos visitar esos espacios de una manera, digamos, que no es física y causando algún daño, ¿no? Pero la verdad es que están ahí esos espacios y no los podemos negar. Y entonces la exploración de ellos es parte de lo que se puede hacer a través del acto creativo, ¿verdad? Crear nuevos mundos es uno de los objetivos que se logra a través de la literatura, ¿verdad? Y cuando abordamos estos temas de educación relacionado con la literatura, siempre saco a colación yo esa formación de una asociación que me enteré en España que llamaron Literapia, que ellos sostenían que a través de la literatura es posible curar. Y ha abundado un poco de más información al respecto, pero uno con su propia experiencia de alguna manera ha constatado esto, porque cuando nosotros tenemos algún dolor físico, ¿no? O hasta mental, espiritual, cuando nos sumergimos en una lectura, en una aventura totalmente ajena a la realidad, la mente nos hace trasladarnos, ¿verdad? Nos transportamos a otros mundos. Pensemos en Julio Verne. ¿A dónde nos llevaba Julio Verne?
A todos a lados. todos lados, al interior de la Tierra, A dar la vuelta al mundo. sí, a la luna. Por supuesto. Entonces, en ese viaje imaginario, de alguna manera, el dolor disminuye, no desaparece, no se quita, pero disminuye porque la mente es la que se separa, ¿no? Se va, nos lleva a otros lados. Claro, pero el libro también, aun cuando el libro no te lleve lejos de tu dolor, si te acerca a ese dolor a través de la empatía con un personaje que está en una novela, por ejemplo, también es sanador. A veces ahondando en tu dolor a través de una historia también sanas. Y aparte de eso... Siddhartha, por ejemplo. Muchísimos, o sea, Ana Karenina, cualquiera, Ajá, o sea, ajá. tú lees, quién quita y tú eres una mujer con el mismo dilema, ¿no? Entonces, esta empatía que crean las historias es parte de su razón de ser, ¿viste? Porque la narrativa no es una experiencia, digamos, como artística, sino que es una experiencia humana, o sea, todos contamos historias para muchas razones, todos los días contamos historias para que nos consuelen, contamos historias para entender lo que nos está pasando, para digerirlo, o sea, la narrativa ha sido usada por los seres humanos para entender su existencia desde que antes de la existencia del lenguaje escrito, ¿verdad? Y Así ya de que, hecho, siempre hemos estado deseando quién nos cuente historias. mira, es la vinculación emocional más profunda que tienen los niños con sus padres cuando en las noches les cuentan historias, porque esta narrativa oral está explicándoles el mundo, ¿no? Antes era oral, porque yo me recuerdo que a mí, por ejemplo, mi abuela me contaba cuentos todas las noches y era imperdonable para mí que no me las contara. ¿Qué hacía eso en mi vida? Pues hacía muchas cosas, ¿no? Empezando porque estaba cerca de ella y eso ya era importante para poder dormir tranquila, ¿verdad? Pero aparte de eso, esa voz que me contaba historias humanas construía algo en mí, ¿verdad? Después de eso, pues ya pasaba que hay el librito de cuentos, en fin, ¿verdad? Pero es una vinculación. De hecho, está comprobado que los niños aprenden a leer y les gusta la lectura cuando lo leen, cuando vinculados con alguien con quien están emocionalmente conectados, ¿no? En los pueblos siempre ha habido algún personaje muy bueno para contar historias. Sí. Yo vengo de Chiquimula, de una aldea de Chiquimula. Sí, los orientales son, es que mi abuela era oriental, ¿viste? Ah, bueno, por ahí nos conectamos. conectamos. La vena. Sí. La vena cuentista. Y mi aldea es una aldea que se llama Los Planes, en San Juan Ermita, con su río que pasa lamiéndole y limpiando los pies, donde aprendimos a nadar. Los de los pueblos aprendimos a nadar en el río. Exacto. Y nadamos como perros. Pues bien, ahí también siempre ha habido un personaje, y tengo ahora un primo que escribe precisamente en nuestro diario, que se llama Saúl Guerra. Él es fascinante para contar historias, esas historias del pueblo. Pues bueno, siempre hemos estado buscando eso y no es entonces extraño, ¿verdad? Que los libros nos atrapen con esas historias que van más allá, digamos, porque hay un detenimiento en narrarlas, ¿verdad? Vayamos a las novelistas, porque tú eres una novelista. Hace unos meses se ha venido sabiendo de una encuesta donde se confirma que hay pocas mujeres novelistas, especialmente, no solo en Guatemala, en el mundo. Hay pocas mujeres novelistas. ¿Por qué será esto? ¿Por qué no se dedican tanto a las novelas las mujeres? Bueno, mira, la respuesta no es fácil, la respuesta es bastante compleja, sí, ¿no? Y yo pienso que tiene que ver con la estructura esta vertical que se ha dado a lo largo de la historia humana, ¿no? De la mujer tenía otras funciones que no eran construir los significados para la colectividad. Una novela lo que hace es construir significados y tiene un papel muy importante en ese ámbito de la construcción de significados. La mujer no estaba destinada a construir ese espacio de poder, ¿verdad?
¿A qué estaba destinada la mujer? A ser protegida por los hombres, ¿verdad? Dentro de la casa, adentro de la casa, con los niños y con las actividades domésticas. Ese era su espacio, no construir el mundo afuera, ¿no? Ese espacio era masculino. Entonces, si tú te pones a pensar que esa fue una tónica histórica, o sea, se necesita tiempo para revertirla y las mujeres han hecho un trabajo excepcional de liberarse de esa estructura de poder tan implacable. Digamos, ha sido lenta, pero se va viendo, ¿verdad? Yo creo que ha sido excepcionalmente. Porque es milenario eso, desde la cacería. Ya el hombre, y después los reyes, los emperadores y todo. Fue una estructura muy elaborada de una manera muy precisa y de una manera muy implacable, ¿no? De hecho, la palabra matrimonio quiere decir protección de una mujer, o sea, se protegía a la mujer con un propósito que era tener hijos con ella, hijos que el hombre pueda asegurarse que eran de él. ¿Por qué? Porque ahí estaba iniciándose la propiedad privada, y entonces de lo que se trataba era que estos hijos efectivamente eran de él, heredaran este pedazo de tierra, ¿viste? Entonces la función de la mujer era una función muy específica y todas las demás le estaban vedadas. Eso es lo que se llama género, ¿no? Uh-huh. Entonces el género se vuelve una barrera. Entonces no podemos pedir que de un día para otro, pues entonces explote el mundo de las novelistas cuando se nos vedó de manera implícita o explícita, porque hubo épocas en que las mujeres iban a publicar un libro, lo publicaban detrás de un hombre, ¿no? Sí. Por ejemplo, Mary Shelley de Frankenstein lo publicó con el nombre de su marido, porque no lo podía publicar ella. Hay varios casos así. Muchos casos. Ajá. El caso de Zelda Fitzgerald, su marido, Scott Fitzgerald, la metió a un manicomio porque era mejor escritora que él. Entonces, ha sido un camino muy complejo para la mujer, ¿no? No hay igualdad de condiciones, entonces no puede haber igualdad de resultados, digamos, ¿verdad? Efectivamente, sí, la lucha sigue, ¿verdad? Hay que seguir abriendo espacios y tal vez esta nueva época con la digitalización, la globalización, permita. Yo creo que sí, yo creo que la mujer ha recuperado los espacios de una manera muy eficiente, muy rápida en los últimos 2-3 siglos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo que lo vamos a ver y yo creo que es muy interesante leer las voces de las mujeres, porque de todas maneras tienen una visión del mundo que nos va a enriquecer, que no estaba dicha. O sea, en inglés es fácil, ¿verdad? History, his story. Pero her story, ¿dónde está? ¿Viste? Entonces ahorita hay que leer her story, ¿verdad? Para completar esa visión del mundo que no puede ser unilateral, digamos. Exacto, pues muy bien. Vamos a ir ingresando a La Habana. Vamos a ir viajando. Dentro de un momentito te voy a pedir una lectura que está aquí marcada, pero antes vamos con unos gacetazos. Tenemos ese intercambio con la revista digital Gaceta y quiero compartir unos titulares principales que aparecen esta semana. El primero es un texto a cargo de Marcos Gutiérrez, el cual trata sobre las editoriales alternativas, los sopilotes y Sion, y su aporte en la muestra Modelo 90. Desde Panamá, Luz Lescure nos brinda su opinión sobre la reciente liberación del expresidente Ricardo Martinelli, quien guardaba arresto domiciliario por cargos de corrupción. En el análisis de la realidad guatemalteca y teniendo como telón de fondo la reciente elección de Alejandro Gianmattei, Luis Zurita Tablada se centra en la absurdidad de nuestra política, mientras que otros columnistas escriben sobre las consecuencias de esta elección y las razones por las cuales la población guatemalteca se decantó por este resultado. Gaceta es un espacio para la diversidad de opiniones. Ve a leer estas y otras columnas en Gaceta, los gacetazos. Bueno, entremos en vamos a ir abordándole, vamos a conocer primero un poquito de su interior,
de esta novela, cuando los Rolling Stones llegan a La Habana. Y la vamos a ir abordando después. Ok. Léenos un poquito, Perfecto. mientras yo degusto mi capuchino. Bajo del taxi en la avenida del puerto. ¿Quieres ir a la playa de Santa María? La pregunta llega desde el interior de un Cadillac de los años 50 pintado de un color insolente. La hace un muchacho joven de rostro vulgar y atractivo. El auto me recuerda a mi padre, que tenía uno idéntico, pero de un austero color plata. Un carro alado, color etéreo, que conectaba bien con su lucha descarnada. Empezó a trabajar desde muy joven vendiendo gaseosas de tienda en tienda. Luchó apasionadamente por hacer dinero en una sociedad donde eso lo significa todo. Aquel automóvil encarnó para él la dulzura del éxito. Podría haberse hundido en la marea alta de la miseria. Todas las condiciones estaban dadas para eso. Sin saber nadar, logró salvarse. Años después llegó la quiebra de sus negocios y se pegó un balazo. Lo hallaron una madrugada en aquel auto alado a la orilla de la carretera despoblada. Los Cadillacs no me resultan indiferentes. ¿Cuánto cuesta el viaje? $20 y te espero. Puedes gozar de la playa toda la tarde. Es una oferta deseable, pero no tengo traje de baño. El hombre abre el inmenso baúl del auto y resuelve el asunto. Puedes rentar uno. Adentro hay gran variedad. Alguno habrá que te sirva. Así emprendemos el viaje. Mi acompañante se llama Miguel y aparenta unos 28 años. Avanzamos absortos en un delicioso silencio que aprecio. Llegamos a las playas del este. Arena blanca y un océano translúcido. Miguel quiere quedarse en el auto. Es un tipo discreto, pero lo convenzo de acompañarme. Seguramente tendrás un traje de baño que te sirva, bromeo. La tarde en la playa es un sueño. El mar está tibio y la experiencia es tierna. Como suaves cobijas satinadas, las olas vienen y van, deslizándose sobre nuestros cuerpos que juegan. Mientras, la brisa nos regala una húmeda frescura que nos saca a flote la alegría. Nadamos un buen rato, reímos como dos niños y luego dormimos al sol. El día fluye. Miguel estudia filosofía en la Universidad de La Habana. Me cuenta que todo cubano puede estudiar lo que quiera, el Estado paga, aunque después te lo cobre con la obligatoriedad del trabajo social, dice irónico. Muy bien. Hay un poco de romanticismo dentro de la novela y los actores principales, los protagonistas, se mueven por las calles y dentro de las casas de La Habana, de Cuba, del pueblito, de Caimito, por ahí. Vamos a hablar más sobre eso, solo que vamos a ver dónde están los alegres fabricantes. Aquí viene, vamos a conocer un poco de qué nos tiene ahí este amigo que se llama Luis, más conocido como Ludo. Bienvenido, mi campeón. Aquí estamos. Qué buenísimo. A ver qué hay en La Fábrica, la revista La Fábrica. ¿Vos? Ok. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes, como cada sábado. Hoy queremos compartirles las notas que estamos, pues, que hemos publicado esta semana en revista La Fábrica. Nos hemos centrado, ustedes saben que nuestro enfoque es de cultura, no tratamos temas políticos, nuestro enfoque es netamente cultural y dar difusión a la cultura centroamericana. Más que todo un poquito tirando a la literatura. Pues, y por eso es que está también la Testigo de Ediciones, ¿verdad? Ahí Así es. Dentro de La Fábrica. La Fábrica es un proyecto en conjunto entre Testigo de Ediciones y Cleio Servicios Editoriales. Cleio. Cada uno con su enfoque diferente. Testigo de Ediciones, que se dedica a promocionar autores de la literatura guatemalteca, también miras internacionales también, y hace publicaciones. Cleio Servicios Editoriales se dedica a mediación de textos, corrección de estilo, más que todo vamos en esa línea, y que tenemos este proyecto en común que es Revista La Fábrica y que estamos promocionando el arte. Súper, ahí pura cultura. Vamos, veamos qué hay ahí. Muy bien, esta semana tenemos dos publicaciones del Foneman. Foneman es nuestra sección donde publicamos fragmentos de poesía o cuento narrativa corta de autores conocidos o de autores noveles. Entre ellos, de Luis Pedro Villagrán, tenemos 2 poemas sin título. Tenemos también de Arturo Santana, con la sección de cartones. En cartones estamos publicando una novela inédita.
Y pues de Arturo Santana tenemos Despertar. Ya el día de hoy se publicó la segunda parte y pueden visitarnos en www.revistalafábrica.com. Y interesantísimo, desde Tamaulipas, México, tenemos la promoción de la publicación de Un Jazmín por 5 continentes, de Jazmín Chi. Es una autora mexicana, curiosísima, domina 4 idiomas, chino, mandarín, inglés, ruso, y tuvo la oportunidad de hacer un viaje por los 5 continentes y ahí muy a la manera modernista y hasta presentando sus poemas. Y pues le estamos dando difusión y el libro está disponible para descargas de su sitio y pueden acceder a él. Pues adicional, pues nos gustaría saludar a nuestros, a las personas que nos miran desde la ciudad de Quetzaltenango, en especial a la familia Molina Muñoz, desde el barrio San Antonio, que nos mandaron un mensajito por ahí, por la página. Y a todos los espectadores de Quetzaltenango, los invitamos a darle like a Revista La Fábrica. Y en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar. Así que ahí los esperamos. Están inaugurando el espacio en Instagram. Estamos subiendo contenido exclusivo, incluso de esta entrevista. Magnífico. Bueno, gracias. Un gustazo. Ludo López. Por aquí estamos. Buena onda. Otro fabricante de mucha energía. Qué alegre. Sí. Qué bonito. Calidad superior. Bueno, también tenemos que establecer ese contacto con los que nos acompañan virtualmente, ¿verdad? Jorge Luna Hernández, José Estrada, Rudy Alfonso Gómez, Pablo Bejarano, Mario Ordóñez dice, saludos Rómulo, de gusto en conocer a la autora de Compasión Absoluta. Abrazos, dice. Muy bien. Raceli Coya Persico dice, en un momento en que el hombre, a instancia de logros tecnológicos y científicos, por lapsos se siente Dios. La sagrada misión del escritor y su permanente búsqueda de verdades esenciales es abrir sendas de luz en la mente humana. Felicidades, Carol, por compartir tu rico bagaje intelectual, dice Raceli. Muchas gracias, Raceli. Susana Álvarez Piloña. Hola, Susana. Ya salieron los gacetazos. Y Leo de Soulas, este amigo de teatro, dice, ¿dónde compro esa novela de La Habana? Pues aquí estamos en Sofos, aquí está. Aquí está en Sofos. Adoro todo lo que habla de esa maravillosa y espléndida ciudad. Muy bien, y vamos a hablar de Cuba. Giovanni Emanuel Cocholcá Tojón dice, buen programa, Rómulo, saludos a la autora Carol. Muy bien. De vuelta van los saludos. Sí. Y también Claudia Chinchilla Bettorazzi. Saludos afectuosos, cordiales. Hablemos, sigamos. Entonces, dentro de cuando los Rolling Stones llegan a La Habana. Preséntanos tú esta obra. ¿Cómo la presentas tú? Siempre las novelas son un poco complejas de presentar porque una novela es como una trenza, ¿no? Que tiene muchas hebras, ¿verdad? Uh-huh. y que la idea es agarrar esas hebras y convertirlas en una trenza, ¿no? Entonces una novela es justamente esto y trata de muchos temas. En este caso se trata, digamos, una parte quizá importante de la novela es el tema del cine documental. Una expresión cinematográfica que a mí me parece extraordinaria, poderosa, impactante, y la novela se trata de todas las dificultades, preguntas, cuestionamientos que surgen a partir de hacer un documental para cualquier cineasta, ¿no? Sucede esta oportunidad de hacer un documental en un pequeñito pueblo cerca de La Habana y pasa como... Caimito, sí, este pequeñito pueblo, ¿no? Una isla dentro de la isla, dices tú aquí. Pero es decir, esa es la escuela, porque la escuela. También la escuela, esta escuela internacional de cine que fundaron García Márquez, Fidel Castro, Fernando Birri, es mítica, ¿no? ¿Cómo se llama la escuela? San Antonio de los Baños. Escuela Internacional de Cine, este es un nombre largo, ¿no? Pero es la escuela de cine y de televisión, San Antonio de los Baños.
Es una escuela mítica. La verdad es que estar ahí es una experiencia en sí misma, no solo por el hecho de que son unos profesores extraordinarios, sino que la escuela tiene una tradición muy importante de devoción verdadera al cine de la más alta calidad, ¿no? Bueno, y tú mencionas acá en la novela que por ahí pasó Steven Spielberg y otros Todo el de su mundo ha talla. pasado por ahí y es muy divertido porque han escrito cosas como graffiti en los murales, ¿no? Entonces dejan ahí un recuerdito, pero ahí toda la semana. La utopía está ahí en la pared. Bueno, Birri, ¿no? Ajá. Birri, este señor que yo no conocía antes de llegar a la escuela y que al nomás entrar está ahí este tema de la utopía, ¿no? Para que el lugar de la utopía, que por definición no está en ninguna parte, esté en alguna parte, ¿no? Birri quería que esto fuera el lugar de la utopía porque él es uno de los fundadores del cine latinoamericano, ¿verdad? Entonces, y después de eso, comprender este manifiesto del cine latinoamericano a mí me cambió la perspectiva completamente de lo que es la narrativa en general, no solo el cine, porque una novela es una narrativa y un documental es una narrativa y una película es una narrativa, ¿no? Entonces es muy importante. Para mí este tema yo lo quería poner en un formato que fuera accesible a mucha gente, porque a veces la gente no se acerca a cierta, digamos, explicación de las cosas. Pero las novelas es una manera amable, sencilla, digamos, como interesante, porque hay una trama ahí de por medio que a uno lo atrapa, ¿no? Sí, y de hecho, esta novela en particular, que si tú te recuerdas, el miércoles en la tarde vine yo por ella aquí a Sofos, después de que tú te movilizaste también amablemente para dejármela acá. Yo vine por ella y estaba leyendo el otro libro, el libro de cuentos que Roberto Cifuentes amablemente también el martes en la tarde nos juntamos en McDonald's aquí se puede hacer publicidad, del centro comercial Atanasio Tzul, y me proporcionó este libro de cuentos, El discurso del loco, ¿eh? Que me lo leí el miércoles, total, y cuando vine a traer esta novela el miércoles en la tarde, en la noche concluí y el jueves 222 páginas, el jueves lo estuve terminando tipo 10 de la noche. Ya el viernes estaba yo más tranquilo, dedicándome a ver de qué hablábamos con Carol acá. La novela es fluida, corre uno arrastrado hacia el final, porque hay una delicia. Bueno, el lector siempre tiene motivaciones cuando aborda un libro. Una de las motivaciones de este libro, por ejemplo, es enterarse uno cómo es la vida dentro de Cuba. Así es. Porque también se aborda, ¿no? Pues ese encuentro de ustedes como estudiantes de documentales con el vecino de La Habana y de ese pueblito Caimito. Yo creo que tocas un punto muy importante porque, digamos, uno de los ejes en esta trenza que yo hablaba antes es el tema de comprender qué es la revolución cubana, cómo la vive la gente. Esas eran preguntas que yo tenía como persona, ¿no? ¿Cómo? O sea, la revolución está escrita en libros, hay, digamos, un marco ideológico, lo que tú quieres, pero ¿cómo lo vive la gente? ¿Verdad? Exactamente. Y me gustó muchísimo esta oportunidad de abordarlo desde esa perspectiva. Y hay un libro muy importante de Svetlana Alexievich que se llama La muerte del hombre soviético, que yo lo menciono en el libro, que ella hizo lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto, el esfuerzo de ella es un esfuerzo gigantesco. Ella hizo unas entrevistas durante muchísimos años preguntándole a la gente cómo había vivido todo ese proceso épico de la Revolución Rusa. Y es importantísimo porque ella al principio hace una introducción y dice, me interesaba el socialismo de la cocina. O sea, lo que le interesaba no era el discurso oficial, no era la ideología que estaba en los libros de filosofía o de economía, sino le interesaba cómo lo vivía la gente. Entonces,
ese socialismo Sí, de pues cocina, porque digamos, el ¿verdad? sistema maneja su respectivo discurso, Por en cualquier supuesto, sistema. ¿no? Y que uno llegue a la conclusión, y esto está en la novela, que los verdaderos héroes y las verdaderas víctimas de una situación como esta, de una revolución, que es un evento épico, ¿no? Ujú. Son la gente común y corriente. O sea, no son los grandes héroes que ponen en las esculturas ahí en los parques, no, es la gente que tiene que echarse a cuestas estas decisiones que a veces ni siquiera las han tomado, La que ¿no? sufre y la que Por trabaja supuesto, realmente. claro, se la echa a cuestas, dicen vamos a transformar la economía porque es necesario, sí, de acuerdo, pero van a pasar 10 años de hambruna, ok, ¿quiénes se las echan encima? Ajá. No se la echa el líder revolucionario, él le sirve Nunca. su comida todos los días, al que no se la sirve es a la gente, ¿no? La Sí, gente sí. tiene que aguantar estos cambios de una manera heroica. Y eso fue lo que yo tiene que encontré aguantar aquí. esos cambios que al final ellos no cambian, siguen iguales en todos estos Exactamente, sistemas no, aquí. y que a veces pasan cosas terribles, como por ejemplo el caso de esta familia de un auténtico revolucionario que renunció efectivamente a una posición privilegiada, un hombre hijo de la oligarquía, ¿no? Pero él se quedó en Cuba y él Antes quería de la luchar por revolución. sí, claro, y él quería luchar por la revolución y se quedó y le metió el hombro a la revolución con entera convicción. Ujú. Pero ¿qué pasa? O sea, le cortaron el teléfono porque su familia se había ido a Miami. Entonces él no puede hablar con su familia y tiene que cargar con ese sacrificio, ¿verdad? En pro de la revolución, que es humano y que o sea, es inhumano realmente, ¿no? Pero me refiero a que ese pago, o sea, ese pago, o sea, el pago con dolor, con esfuerzo, con sacrificio, ¿quién lo pone? Estoy seguro que Fidel tenía conectado su teléfono para hablar con quien le diera la gana, pues, pero este hombre, que ya tenía como unos 70 y pico de años, estaba muy eh, Dolido. triste, digamos, lastimado, Ajá. porque se le había venido encima ya casi la cercanía de la muerte, no había podido volver a ver a su familia, ni siquiera a su hermano que acaba de morir fuera, ¿no? En Miami. Exacto, y se enfrenta con una revolución que está corrompida, ¿no? Entonces dice, bueno, y lo que yo hice, ¿para qué sirvió? Ujú. Sirvió para el acomodamiento de estos burócratas, eh, ¿verdad? Sirvió para que la gente no tenga lo que antes tenía, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando ocurre en 2016, o sea, Exactamente. hace Es muy 3 años, reciente, es ¿verdad? relativamente reciente. Esa es una realidad que actualmente está viviendo la gente de La Habana. Exactamente, o sea, esta historia yo me acerqué a ella en el 2013, ¿no? Ajá, En el 2013, que fue cuando llegaste allí Exactamente. a esa escuela. Era un momento, como te dijera yo, de cambio. O sea, realmente estaba empezando una semillita de cambio muy tímida, pero lo que más me di cuenta es que los jóvenes tenían clarísimo que no es que no quisieran continuar con el socialismo, con los ideales revolucionarios, pero querían un socialismo que les sirviera, ¿no? Un socialismo más adecuado a sus expectativas y que creían posible, pero lo que necesitaba era cambios. Entonces eso fue la tónica de lo que yo Sí, escuché. hombre, y uno, bueno, de esto se deriva un montón de temas, ¿verdad? Porque es esa misma miseria que vive el hombre del pueblo, el verdadero habitante del país. Todas las acciones que realice el gobierno van a impactar en esa mujer de pueblo, en ese hombre de pueblo. El embargo estadounidense impacta en la gente del pueblo, Por supuesto. no en el gobierno, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta novela aborda un montón de elementos que la hacen mucho más atractiva. El montón de ranas que se meten en las habitaciones. Esas son legendarias, las ranas. Sí, hay muchos autores que han ido a la escuela y que han escrito. Por ejemplo, Laura Puenzo tiene la hija del gran cineasta, que también es escritora y cineasta argentina, ¿no? Tiene este cuento también relativo a la escuela y a la de las ranas. Es que es verdaderamente una experiencia, Sí, ese tema de las ranas en la escuela. Pero a mí me pareció también que era ¿cómo te dijera yo? Como
una metáfora, ¿no? Una metáfora de Ajá. cómo el deseo, porque también tenemos que ver el daño que nos causa el capitalismo aberrante que estamos viviendo, ¿no? O sea, mi novela no es una crítica al socialismo, sino es una crítica al ejercicio del poder, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, nosotros somos como esas ranas, porque estaban empecinadas en entrar a este edificio porque estaba iluminado, pero cuando entraban adentro no había nada para ellas, ¿viste? Entonces se resecaban, se quedaban como piedras en las esquinas, porque no había humedad, no había comida, no había nada, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con el capitalismo, nos iluminan este edificio y nosotros hacemos lo imposible por entrar ahí a esta fantasía. Pero adentro, ¿qué nos pasa? Nos morimos adentro. Si no, miren la sociedad gringa donde todos se tienen que estar tomando opiáceos porque no soportan esa realidad, ¿no? Son igual que las ranas estas que quieren entrar a estos dorados edificios, ¿verdad? Sí, pues bueno, hay otros elementos. Esa relación, ustedes viven ahí como en retiro, dentro de la escuela. Y hay una relación, una relación tan interesante, porque hay de diversos países ahí. Claro. Un chileno, una brasileña, ¿cómo se llama? Laura, la brasileña. Y así otros personajes, y hay romance también. Lo que leímos es un toquecito así sabroso del romance, que eso, ¿sabes qué? Es esas formas de escribir, cuando uno como lector va reaccionando, va haciendo sus respectivas predicciones, ¿verdad? Y ese collar que tú pones ahí es una clave, es una predicción. Una marca, ajá, es una marca que dejas y hay que ir a encontrarla después. Estupendo, buenísimo. Pues bien, cuando tú decidiste escribir esta novela, ¿la planeaste? ¿Tuviste algún temor de publicarla debido al contenido, la postura que se aborda? Mira, lo que pasa es que siempre que uno escribe, te estás desnudando algún aspecto de ti mismo, digamos, ¿verdad? Ajá. Y por supuesto que la desnudez siempre es problemática, ¿verdad? Se expone uno a todo. Es una exposición, ¿viste? Pero yo pienso que si uno va a afrontar, digamos, una función o un papel o un ejercicio artístico, tienes que asumir eso, ¿no? Tienes que asumir la desnudez y asumir las consecuencias de la desnudez, ¿viste? No es la primera vez. Con Pasión Absoluta tienes cosas que la gente te reclama, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tomaste esta postura o la otra? O te encasilla, ¿verdad? Ya publicaste esto, entonces eres esto, eres el otro, ¿no? Los bandos que aparecen, unos que te felicitan y otros que te... Sí, digamos que la gente empieza a hacerse ideas sobre quién es uno, ¿verdad? Y después de eso, La Ciudad de los Minotauros era un juicio total a mi personaje protagonista y, en fin, como que había que meterlo a la cárcel. En fin. Yo lo que pienso es que lo que permite la literatura es una especie de travestismo, ¿no? Una capacidad, una posibilidad de poderse meter en diferentes situaciones y desde esa postura ser honesto con lo que miras, ¿verdad? Con lo que estás viendo. Y a veces lo que estás viendo tal vez le incomoda a un grupo de gente, a otro le fascina. En fin, ¿verdad? Las opiniones de los otros, pero las opiniones de los otros no es algo que la persona que se está creando debe tomar en cuenta, porque este es un acto íntimo y de libertad personal. Y si no puedes decirle a un papel en blanco lo que realmente piensas, entonces realmente yo creo que estás condenado, ¿no? Sí, sí. Así que, y asumir después tus posturas, y eso también te va construyendo como persona, te va construyendo como escritor comprometido, ¿con qué? Contigo mismo, con tus ideas, ¿no? Porque yo no me siento comprometida con absolutamente nada, ¿viste? O sea, no me siento comprometida con un sistema político, no me siento comprometida con una postura religiosa, ni moral, ni nada. O sea, creo yo que como individuo me siento comprometido con la manera en que mi vida me va enseñando cómo es, ¿verdad? Cómo es existir, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo para complementar lo que tú dices. Cuando yo me vine, bueno, cuando nos venimos
hagámoslo plural, esto de letras en directo, a transmitir aquí a Sofos, no es porque yo tenga un vínculo con Filipo, los propietarios de acá. Letras en directo es súper independiente, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería es este ambiente tan sabroso que se respira acá y tratar de motivar a la gente a través de esa vista de tanto libro que hay que buscar. Al libro hay que buscarlo y esperar que el libro también nos busque de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ninguna relación entre el proyecto de Letras en Directo y Sofos, más que eso de que se nos ha permitido, hay una colaboración muy agradable del personal y de la gente propietaria de esta empresa, ¿verdad? Para poder llevar cultura, porque eso es lo que hacemos nada más acá. Bueno, el título, cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. A ver, hay una historia siempre detrás de los títulos. A veces a uno se le ocurrió un título, otro dijo otro título, el editor dijo tal cosa, ¿quién se impuso al final? ¿Cómo? Cuéntanos esa historia detrás del título, cuando los Rolling Stones llegan a La Habana. Es que lo que pasa es que este título fue muy orgánico, porque desde el momento que un escritor recibe una impresión de la existencia, en lo que se sienta escribirla, en lo que se desarrolla en ese espacio de la creación, que no siempre es fácil, ¿verdad? Ajá. Y el hecho de publicarlo pasan muchos años y pasan muchas cosas, ¿no? Yo esta impresión que donde tiene origen esta novela fue en el 2013, pero en lo que yo me senté a escribir, el mundo cambió y pasaron muchas cosas. Entre ellas pasó que llegó Barack Obama a Cuba, ¿no? De visita, lo cual era absolutamente icónico, dada la tensión de estas relaciones. Y después de eso, muy a continuación, llegan los Rolling Stones a La Habana. Y después de eso muere Fidel. Entonces era como una cadena de eventos que para mí eran absolutamente significativos. Y de alguna manera te hacían cambiar el plan inicial. No cambiarlo, sino que final me hicieron que las piezas cayeran en su lugar y yo comprendiera el contenido de mi historia, ¿viste? Porque y la hiciera hasta más valiosa. Toda más novela atrayente. encierra algo, pero el escritor lo está descubriendo, ¿no? No es que el escritor lo tenga claro, el escritor lo está descubriendo. Es interesante ver eso, que en el ínterin, en lo que tú estabas en tu escritorio trabajando en ella, estaban ocurriendo esos eventos. O sea, Cuba, su historia está llena de muchos eventos. La historia de Cuba es fascinantísima. Yo me la comí para hacer esta novela, para comprender bien las cosas. Viajaste 2 veces a Cuba, me parece. He viajado varias veces a Cuba. De hecho, me invitaron como jurado en Casa de las Américas. Entonces, algunos de los eventos no sucedieron cronológicamente, digamos, dentro de esto, sino son impresiones que yo tuve en otros momentos de visita a Cuba. O sea, esto no es digamos, no representa la realidad, sino que es agarrar de la realidad estas impresiones y convertirlo en algo, ¿no? ¿Cuánto de ficción hay en la novela? Mira, es que lo que pasa con esto, que yo siempre digo, y que lo digo aquí, ¿verdad? En la novela, es que esta diferencia entre ficción y realidad es irreal, ¿no? O sea, no hay una diferencia entre ficción y realidad. Lo que hay en la ficción es una elaboración de la realidad muy particular, porque su objetivo es crear una ficción, una metáfora, ¿no? Entonces no hay un propósito en la novela de reflejar para nada la realidad, sino que lo que se está tratando es de agarrar unos elementos de la realidad y componerlos de cierta manera que signifiquen algo, ¿no? Se procesa, vives algo y lo llevas a tu mente y ahí sufre una transformación. Claro, la ficción no tiene propósito de ser fiel a la realidad. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿y qué parte es real y qué parte es inventada? Pues es que eso no se puede separar. Es como que uno agarrara, qué sé yo, el celular y le diga, bueno, ¿qué parte es el chip? Y que si lo empiezo a desarmar ya no es el celular, ¿viste?
Ya no es el celular. Entonces, Sí. esto claro que hay elementos de la vida que entran en el escritor, porque si no, ¿de dónde se sacaría estas ideas? Ajá. Javier Payera se ha defendido muchas veces diciendo, ese personaje que ustedes leyeron ahí no soy yo. Es Porque que uno tiende a decir, no. tú eres la narradora, entonces tú viviste, tú te acostaste con Miguel. Es que lo que pasa, no, es que lo que pasa es que metido dentro del espacio de la narración hay oportunidad para quien narra de que pase cualquier cosa. Y esa es una libertad maravillosa. Porque si yo estoy en mi cabeza metida en esta visita a La Habana, donde me encuentro a Miguel, o me hubiera podido encontrar a cualquier otro, ¿no? Pero en ese momentito se me figuró este joven cubano, ¿no? Porque yo necesitaba este interlocutor que me hablara de Cuba. Yo hablé con muchos jóvenes, pero no los iba a poner a todos. Entonces yo lo hice encarnar en uno solo, ¿no? Exacto. Entonces este joven me iba a hablar a mí, de todo lo que los otros jóvenes me habían hablado. Entonces él está ahí y entonces yo me meto a esa situación y la dejo correr, ¿viste? La dejo correr. ¿Cuáles son las posibilidades de esta situación? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Viste? Sí, y se elabora ahí una aventura. Se elabora, y en la medida que yo misma me voy encariñando o fascinando o eróticamente vinculándome con este personaje, ¿viste? Imaginariamente en ese espacio creativo, pues, ¿por qué no puedo construir lo que yo estoy viviendo en ese momento de vinculación erótica con esta personaje que estoy creando? Y que realmente todos como seres humanos deseamos un tipo de aventura de esa naturaleza. Es que esas aventuras están presentes todo el tiempo en la vida. Lo que pasa es que no siempre les abrimos la puerta porque en la vida real tiene consecuencias diversas, digamos, ¿verdad? Ajá, claro. Pero esas consecuencias son las que no existen en la ficción. Entonces puedes darte ese lujo. Yo en una ficción puedo asesinar a alguien, ¿viste? No hay una consecuencia porque no estoy no estoy causándole daño a un ser humano y a su familia, en fin, ¿no? Ni al tejido social, nada. Pero puedo, digamos, si a mí la narrativa me lleva a eso, puedo vivir esa experiencia humana a través de esa ficción y descorrer ese velo de prohibición, ¿viste? Y adentrar, por ejemplo, mira Dostoyevsky, cuando en el Crimen y Castigo asesina al estudiante de la usurera. Dostoyevsky experimentó eso, tú lo lees y te das cuenta que él lo experimentó de una manera imaginaria, atravesó ese umbral, porque se estaba preguntando qué significa matar a alguien en términos espirituales, porque Dostoyevsky es una persona profundamente espiritual y todo el cuestionamiento del libro es acerca de la culpa, ¿no? Pero ¿cómo iba a hablar de la culpa si no hace la transgresión vívida, si no la pasa él físicamente a través de su imaginación en la novela? Y si no te hace vivirla, porque tú lees eso y tú estás presente en esa escena donde el tipo le ensarta un hacha en la cabeza a esta mujer. Entonces eso es el espacio de la ficción. ¿Es real o no es real? Pues es real de muchas maneras. Es real porque cuando tú imaginas, tú estás viviendo esa experiencia. Para mí mis personajes terminan teniendo una fisicalidad, una corporeidad poderosa, ¿viste? Bueno, y el narrador, el escritor, se vuelve asesino ficcionalmente y luego el lector también se vuelve asesino porque se posesiona del personaje que está leyendo. Claro, pero más que volverse asesino, vive la experiencia humana, porque cuando ya lo calificamos, si yo digo se volvió asesino, entonces lo estoy condenando de cierta manera, ¿viste? Porque con el lenguaje construimos muchas cosas. Exactamente. ¿Verdad? Vive esa experiencia que es humana, que no podemos decir que no es humano matar a otros, si sucede, ¿no? Entonces es una experiencia humana. Lo que pasa es que obviamente tenemos estas restricciones que nos vienen de todos lados, ¿no? Y que afortunadamente muchas, pero eso no quiere decir que no haya este interés de conocer qué significa, ¿no? Pero qué interesante abordar esa parte también de cómo uno se vuelve el personaje, porque por eso a mí me impactó tantísimo también Siddhartha. O el mismo Vincent Van Gogh, al leer la biografía, dice uno, Madre Santa, hay gente que ha sufrido mucho más que yo.
Es que lo que pasa es que el poder de la imaginación es tal, digamos que esa diferencia entre la literatura y el cine, ¿no? Porque el cine es concreto. Si en el cine el guionista dice hay una puerta, tú estás viendo la puerta cuando se produce la película, ¿no? Pero la literatura no, la literatura te dice había una puerta y tú te la puedes imaginar, puedes construir ese espacio a través de tu imaginación y de tu fantasía. Entonces, ¿qué pasa con la literatura? Que te hace meterte adentro de una... O sea, tu cerebro no hace diferencia entre lo que imaginas y lo que vives, ¿verdad? De hecho, por eso tenemos esta hormona del sueño, porque si no, no viviríamos los sueños físicamente, porque el cerebro responde, digamos, a la imaginación igual que a la experiencia real, ¿no? Entonces, por eso es que leer es tan fascinante, porque realmente estás ofreciéndole una oportunidad vivencial desde la imaginación a un ser humano que probablemente no tuviera nunca esa posibilidad. De hecho, Emilio Salgari nunca salió de Italia y contaba estas historias de Malasia y todo que te hacía viajar y sentir esos espacios como que, wow, ya habías estado ahí, ¿no? Sí, extraordinario. ¿En cuánto tiempo construiste esta novela? Mira, esta novela la construí quizá en un par de años, pero estaba inconclusa porque me hacían falta piezas y esa parte es la que yo te cuento que el tiempo me las fue regalando despacio para poderlas ubicar. Generosamente te Generosamente me lo fue aportando y entonces eso fue un tiempecito adicional que yo porque la verdad es que a mí no me urge publicar, ¿viste? A mí lo que me urge es comprender una historia, ¿no? Entonces se quedó pendiente y la verdad te digo que después hice un trabajo un poquito de orfebrería para volverla algo muy... La novela está muy redonda, muy contenida, ¿viste? A diferencia de otras narrativas que he escrito que es más extenso, un poco más barroco, si tú quieres, mi literatura, ¿no? Pero esta intenté hacer capítulos cortos, con un lenguaje muy limpio. Es un ejercicio mío, ¿viste? Un ejercicio, una tarea que me impuse, entonces eso me tomó otro tiempecito venir y hacerla pequeña, y con capítulos pequeñitos y que fueran esta otra manera de narrar, ¿verdad? Sabes que yo agradecí que tuviera la oportunidad de leer la novela, porque lo primero que descubro en tu letra es impecables las líneas, qué comprensible y qué sabroso leer esta novela, encantadísimo de haberla leído y la recomiendo, por eso hay que tenerla, indudablemente. Bien, igual que las otras novelas, ¿tú planificas cómo construirla o se va haciendo en el camino? Antes de que respondas, porque cuando yo leí 100 años de soledad, bárbaro, hay 30 aurelianos, hay un montón de arcadios, y uno se pierde en la novela si no tiene, habría que hacer un mapa con todos esos personajes que van apareciendo. ¿Cómo trabajas tú? ¿Colocar ahí papelitos en la pared? No, verás que no, yo soy empezando que soy una persona muy desordenada y no tengo un orden, yo trabajo de una manera muy orgánica, no sé si a toda la gente le podría funcionar, pero yo trabajo a base de líneas muy pequeñitas de orientación, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad de los Minotauros, mi motivación fue que alguien me comentó, estando en Nueva York, que vivía en un apartamento sin fronteras. Y dice, es que no me gusta este apartamento, no hay intimidad, es que el apartamento es sin fronteras. Entonces, esa línea me llevó a mí a imaginar un apartamento donde dos personas se encuentran, ¿verdad? Y no hay fronteras. Entonces, es una cosa muy pequeñita, de eso a construir una novela hay un trecho muy largo que recorrer, pero ahí eso es lo que a mí me gusta como labor arqueológica, digamos, ¿verdad? Que esa frase se la estoy robando a este maravilloso autor de thrillers, el norteamericano, que ahorita se llama The Shining, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita Stephen King, que escribió su libro, ¿verdad? De On Writing.
Y él, Ajá. a mí me encantó leerlo porque dije, a la chucha, qué bueno que yo trabajo, o sea, que no estoy como un poquito desorientada, ¿verdad? Con mi sistema de trabajo, porque él dice que uno puede trabajar de dos maneras, o sea, de una manera racional, teniendo una historia que quieres contar, o bien siendo un arqueólogo, ¿no? Empezar por una pequeña situación y dejar que se desarrolle en el espacio creativo. Y eso es el sistema que yo tengo para trabajar, ¿verdad? Magnífico. Este tema y lo de Cuba y todo nos da para platicar aquí todo el día. No nos vamos Así a es. cansar porque es bien interesante. Solo vamos a abordar al final un poco sobre los documentales. Quiero pedirte en este momento otra lectura para que veamos cómo es de rica esta prosa. Es tan... sí, por favor. Y luego hablamos un cachito de los documentales. Me Dice, siento repentinamente entusiasmada. Miguel continúa hablando con tono reflexivo. La mayoría queremos que esto cambie, revolucionar una revolución que ha caído en el inmovilismo. Algunos cubanos se ciegan por la posibilidad del retorno al capitalismo, tener a su disposición 10 clases distintas de salchichones, la moda al día, un celular de modelo reciente, y no les importa si para lograrlo hay que convertir a Cuba otra vez en una casa de maleantes. Pero hay más gente sacando la tarea, prendidos a los ideales. Queremos seguir haciendo la revolución socialista. Eso nunca acaba. El disco solar hace saltar destellos del mar mientras se acerca lentamente al horizonte. Todas las cosas se llenan con la extraña paz que trae el ocaso. Caminamos un rato. Los vendedores de artesanía recogen sus productos. Nos acercamos a ver unos collares. Los vende una mulata que fuma en enorme habano. Al examinar unos elaborados con mostacilla de varios colores, me explica que son de santería. Están tratados y pueden darte mucha protección. Me mira con su mirada de vieja y entonces ríe con picardía, como si hubiera logrado ver dentro de mí algo que yo misma no sospecho. Si lo compras, aquí va un consejo. No lo uses mientras tienes sexo. Los orishás podrían molestarse. ¿Los orishás? Sí, los dioses yoruba. Compro el collar, me lo cuelgo al cuello y me pregunto si yo tendría el valor de pagar un jinetero. El pensamiento resulta extraño. Ha empezado a llover. ha empezado a llover. Está aquí en Sopos y en otras librerías, sin duda. Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Un contacto rápido con los virtuales. Jackie Blue Nis dice, ella literalmente escribe con pasión absoluta. Buenísimo, buenísimo. Carmen Beatriz Tocay, saludos. El discurso de loco, otro de mis favoritos, en especial La Estrella, Janis Joplin, dice Jackie Blue. Muy bien, Jackie, saludos, abrazos. Yo quiero leer cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana, dice Jackie. Pues hay que entrarle, Jackie, es linda la novela. Claudia Chinchilla Betorazzi dice, me recuerdas con lo que hablas de los héroes invisibles, pero verdaderos a los enunciados por Bertolt Brecht. Excelente entrevista, Rómulo, te luciste. Saludos a ambos. Gracias, Claudia. Y Leo de Soulas dice, he vivido Cuba en 4 ocasiones en mi vida y cada vez que he ido ha sido una experiencia intensa, de esa que hace pensar que la vida vale la pena vivirla. Lo mejor que puede hacer un visitante es ir a vivir la cubanía, es decir, relacionarse con la gente del pueblo. Claro. San Antonio de los Baños es una escuela de cine con mucha tradición. No la conozco, pero su fama es internacional. También es internacional la fama del Teatro del Escambray, que es una comunidad de actores ubicada en esa sierra. El Escambray, interesante aporte. Y Susana Álvarez Piloña, la editora de Gaceta, dice, qué entrevista más interesante, un abrazo desde tierras gacetianas. Ah, qué buena. Súper. Saludos también para José Roberto Leonardo y a Gerson Ortiz. ¿Cómo vamos? Un poeta y un narrador ahí también. Buenísimo, los dos grandes. Bueno, el eje
un eje central en la novela esta, para ir ya aterrizando y irnos acercando a la puerta. Es eso, ustedes llegan a esa escuela, llegan a La Habana para aprender sobre cine, para crear documentales, y ese documental va a permitir meterse en el pueblo, mezclarse con la gente e ir a sacar verdades, que es lo que debe hacer un periodista, Claro. ¿verdad? El documental, ¿cuál es el poder del documental? Bueno, mira, antes que nada, digamos que vamos a diferenciar porque el documentalismo periodístico es una cosa aparte de otra propuesta documental que es subjetiva, o sea, tiene la claridad de que es una mirada de alguien sobre la vida, es subjetivo, no es el afán periodístico de la objetividad, ¿no? Uh-huh. El documentalismo es una forma de arte. ¿Por qué? Porque trata de la elaboración de la realidad, ¿no? Y yo creo que, digamos, estos documentales que yo narro un poquito, que quiero compartir con la gente que lea la novela, son básicos, son fundamentales, son fundacionales, digamos, del arte documental, ¿verdad? Entonces, yo creo que el arte documental lo que tiene de maravilloso es que sirve para revelar cosas que no vemos de ordinario, ¿verdad? La vida tiene muchos velos encima que no nos permiten ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen los documentalistas? Son como estos profetas, ¿no? Que nos levantan los velos de la realidad. Yo lo digo por ahí, ¿verdad? Hablando de Rush y de Resné y de todos estos documentales, Chris Marker, ¿verdad? Son como profetas. ¿Por qué? Porque miras un documental de esta gente y te levanta los velos de la realidad, ¿verdad? Revela algo que los condicionamientos sociales no te permiten ver. Entonces, para mí es una forma de arte extraordinario que tiene que ver con esa delicada relación con un ser humano que existe, que es alguien y a quien tienes que respetar. No lo puedes tratar como quizá podrías tratar a un personaje de ficción. La novela se presta para hacer un foro también bueno, indudablemente, está hasta de más decirlo, y hablar cada temita que se puede abordar, el periodismo. Hay allí, hay inquietud, hay indecisión, y hay el personaje central que al final se impone sobre qué hay que ir a hacer, qué hay que ir a extraer, hay que indagar qué es lo que podemos publicar. Y la manera de entrevistar, de preguntar a los personajes, ¿no? Sí. Interesante esa parte también del periodismo que da la posibilidad de reflexionar sobre ellos. ¿Cómo es el trabajo del periodista? ¿Cómo debe ser? Bueno, mira, lo que pasa es que yo sí siento que, como te decía, de que el periodista tiene una misión que es ir a rescatar hechos y presentarlos de la manera más objetiva posible, ¿no? Un documentalista no va con ese propósito, sino que va con el propósito de tener una relación humana con alguien más que le permita comprender a esa persona y revelar algo de la vida de esa persona que por alguna razón a uno le parece importante, ¿no? Entonces, esta intimidad del documentalista con los personajes es muy particular, es una situación de intimidad humana. Esa persona me va a regalar un pedazo de su intimidad para que yo lo exponga públicamente. Entonces, más allá del periodismo, tiene que ver con una relación humana. Yo como documentalista le propongo a un ser humano que me regale esta historia para que yo pueda revelar algo de la vida en general a los demás. Es una cuestión, digamos, que tiene una sutileza distinta y es subjetivo, no es objetivo. ¿Ok? Ok. Préstame esos 2 libros que tienes tú ahí. Solo veamos estas portadas de otras publicaciones de Carol Sardetto. Esta es la novela que ganó el premio Monteforte Toledo en el 2004. Ahí está, Con pasión absoluta. Y La ciudad de los minotauros.
están disponibles estas obras. Con esto te las devuelvo. Esas obras que no quisiera devolverte. Carol, de verdad ha sido muy enriquecedor, muy valiosa tu presencia acá, que yo agradezco infinitamente. Unas 3 palabras, mano, las palabras que quieras decir tú, acá con todos los que nos acompañan virtualmente. Bueno, miren, antes que todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de interactuar, ¿verdad? Con la gente que está allá afuera, que no la vemos, ¿verdad? Pero que la presentimos y que hemos venido recibiendo aquí algunos mensajes. Pues la verdad es que una de las, si el acto de escribir es un acto de comunicación profunda, pues se cumple en el momento que uno empieza a recibir esa retroalimentación, esa otra presencia, ¿verdad? De quien está detrás, ya más allá de la hoja en blanco, digamos, ¿verdad? Cuando un libro se publica, pues entra en esa su segunda etapa de comunicación real con las otras personas, ¿verdad? Entonces, poder hablar de esta novela, pues es una gran oportunidad que te agradezco y yo de verdad, ojalá que a muchos los hayamos motivado para leerla y que de repente se aparezcan a las presentaciones para que podamos seguir en esta conversación, ¿verdad? Que termina de hacer la obra, porque Exacto. La obra no es solo escribirla, es leerla, después comentarla, ir redondeando. El lector la sigue escribiendo. Exactamente. Así es, definitivamente. La hace suya, ¿no? La hace suya, sí. Cada quien hace su propia obra. Violeta de León Benítez también ha estado con nosotros y nos envía felicitaciones por el programa y para ti, Carol. Bueno, gracias. Allá están los alegres fabricantes. Carol Sardeto ha estado con nosotros y letras en directo entonces aquí. Ishkamik. Finish. Chao. Nos vemos. Paz y amor.